¿Cómo fue que un ensayo se convirtió en una obra de literatura clásica? Y no solo eso, sino también un manifiesto feminista. ¿Y por qué la obra lleva el nombre de una habitación propia? Acompáñame a reflexionar sobre la obra y sobre las ideas que la volvieron un imperdible para quienes participan del feminismo. Hola, lectoras y lectores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Mari José Camargo y esta vez traigo para ustedes la reseña y la reflexión de este ensayo que ha tenido una importantísima trascendencia desde el año que fue publicada en 1929. Como saben, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y al ser esta una fecha de reflexión, aprendizaje y lucha, muchos clubes de lectura con enfoque feminista se dieron a la tarea de leer esta obra que por su nivel de profundidad y análisis del rol de la mujer a lo largo de la historia se ha vuelto uno de los manifiestos feministas más relevantes y un pilar para comprender cuál ha sido el papel de la mujer y qué necesita la mujer para desafiar las estructuras patriarcales que hasta el día de hoy siguen estando tremendamente vigentes. Un poquito de contexto alrededor de la obra. Una habitación propia fue escrita por Virginia Woolf cuando le pidieron dar un par de conferencias sobre la mujer y sobre su relación con la literatura. Estas conferencias se las pidieron para el Newnham y el Gordon College, que eran universidades en donde las mujeres podían estudiar. La obra fue publicada el 24 de octubre de 1929 y a casi 100 años después de su publicación, las palabras de Virginia Woolf continúan inspirando y motivándonos a pensar cuál ha sido el impacto del pensamiento patriarcal hasta el día de hoy. Virginia escribe este ensayo a modo de un diálogo interno. Virginia Woolf crea un personaje a quienes las lectoras y los lectores le vamos a prestar un nombre, mientras que la autora es la que precisamente le va a imprimir y le va a prestar sus cuestionamientos, sus experiencias y sus investigaciones. A través de envolver al lector y a la lectora en un poético curso de sus pensamientos, Virginia Woolf, a través de la voz de su personaje, realiza varios cuestionamientos. Entre ellos se pregunta ¿por qué las mujeres toman agua y por qué los hombres toman vino? ¿O por qué un sexo es tan próspero y el otro es tan pobre? Haciéndose estas preguntas, Virginia Woolf trata de entender la desigualdad de condiciones y la precariedad en la que viven las mujeres. En este ejercicio de investigación y de reflexión nos topamos con varias ideas que son pilares en el pensamiento feminista. Y una de ellas que es fundamental es la siguiente. A lo largo de su historia, la mujer ha sido observada con una única perspectiva y una visión unilateral que ha sido la perspectiva masculina. Esto quiere decir que la mujer ha sido descrita en varias obras. Sin duda se han escrito libros sobre su naturaleza, sobre su cuerpo, sobre su mente, su clasificación dentro de la biología, su valor, sus características, su posición y su rol dentro de la sociedad. Pero, quienes han descrito a las mujeres han sido los hombres, sin mayor calificación aparente que la de no ser mujeres. ¿Cómo es posible que las mujeres no hayan podido escribir sobre sí mismas? ¿Quién podría entender mejor lo que implica ser mujer y su propia subjetividad que una mujer? Aquí se arroja una idea contundente. Se ha descrito a la mujer desde una perspectiva unilateral en la que las diferencias son tomadas como deficiencias. Y es por ello que las mujeres han sido observadas como seres inferiores e inestables, incapaces de desarrollar las mismas actividades que un hombre. Ahora, ¿qué se ha escrito de la mujer? Que carecen de carácter, de alma, de inteligencia, que son inferiores a nivel mental, moral y físico, y todo para que las mujeres más bien fueran un objeto que reflejara la grandeza y la robustez del hombre. Desde el terreno de la imaginación y la literatura hay una tremenda decisión en la figura femenina, desde luego escrita por el hombre, en donde los personajes femeninos se ven como importantes, heroicas y tan grandes como el mismísimo hombre, tomando el ejemplo de Cleopatra o de Lady Macbeth. Pero en la práctica, la mujer era encerrada, maltratada, viviendo en condiciones donde no podía elegir su porvenir y utilizada como moneda de cambio, muy útil para la procreación y las labores domésticas.
Virginia Woolf piensa que precisamente esta decisión hace que la mujer carezca de una representación real. Piensa que lo que se necesita para que la mujer cobre vida es presentarla tanto en términos poéticos, sin perder de vista, desde luego, los hechos, su cotidianidad, lo que la mujer vive en la realidad. Desde luego que aquí cobra importancia el punto de que la mujer pueda escribir sobre sí misma, sobre su día a día, sobre lo que le es cotidiano, sobre su vida con todos los tintes subjetivos y toda su perspectiva. Precisamente estas ideas sustentan por qué es necesario crear más foros y espacios para las mujeres en donde ellas reescriban su historia, reescriban su participación desde su perspectiva, porque justamente lo que Virginia Woolf nos enseña en su obra es que han habido muy pocos espacios para ello y es por ello que la sociedad se ha vuelto estrictamente patriarcal, porque la mujer ni siquiera ha sido dueña de su propia historia. Otro punto sustancial de la obra de Virginia Woolf es el tema del acceso. ¿Y qué significa esto? Por acceso se entiende a que las mujeres tengan oportunidades de recibir educación, de tener algún empleo, de participar en la sociedad, tener la oportunidad de manejar sus finanzas y su patrimonio teniendo libertad y autonomía. La autora de nueva cuenta hace un recorrido histórico en el que compara las condiciones de las mujeres y las condiciones de los hombres con talento y genio. Si un hombre deseaba escribir o desarrollarse en alguna profesión, tenía el derecho, tenía la posibilidad de hacerlo. Y si provenía con una familia pudiente, con recursos y con renombre, pues este hombre tenía altísimas probabilidades de lograr su cometido. En cambio, si nos ponemos en los zapatos de una mujer, ella ni siquiera tenía el acceso o el derecho a desenvolverse en el arte o en la ciencia. Si lo hubiera deseado, la hubieran tachado de loca, la hubieran tachado de bruja y hubiera recibido desprecio, rechazo y violencia por parte de su familia y por parte de la sociedad en general. La hubieran excluido, como hubieron muchísimos casos en la historia. Y la mujer que tuvo ingenio, aptitudes y habilidades no pudo aprovecharlas y desarrollarlas porque su rol la encasillaba en el matrimonio, la crianza y las virtudes domésticas. Para ejemplificar un poco esta situación que Virginia Woolf presenta, crea un personaje, al que le nombra Judith Shakespeare, quien fuera la hermana de William Shakespeare. Al igual que su hermano, Judith nace con gran talento, con gran ingenio y una mente ávida y brillante. Pero al ser mujer, nunca le permitieron ir a la escuela, a diferencia de su hermano. Nunca le permitieron leer, a diferencia de su hermano, porque el hecho de que ella se educara y leyera la iba a distraer de sus labores domésticas. En general, mientras su hermano deja un legado para el futuro, Judith vive limitada por las expectativas sociales de ser mujer a pesar de tener las cualidades de su hermano. ¿De cuántas maravillas no nos hemos perdido por encasillar a mujeres talentosísimas en un rol? Todas estas ideas nos llevan entonces al concepto de una habitación propia. ¿A qué se refiere Virginia Woolf? Lo que ella quiere hacernos notar con este recorrido histórico es que las mujeres, salvo las que tuvieron una condición muy pudiente y muy acomodada, no tenían una habitación propia. Es decir, compartían el espacio con otras personas, con sus familiares, con sus hijos, en general con medio mundo, por lo que las actividades intelectuales y artísticas que requieren precisamente de un espacio privado y personal no estaban al alcance. Más allá de un espacio físico, Virginia Woolf nos hace ver que la mujer en general no ha tenido un espacio para otra cosa que no sean labores domésticas impuestas por la sociedad. Y entonces aquí viene la pregunta del millón que reflexiona Virginia Woolf. ¿Qué necesita la mujer? Retomando el tema de la conferencia sobre la mujer y la literatura, Virginia piensa que para que la mujer pueda escribir mejor, necesita una habitación propia, 500 libras al año y dejarle escribir y decir lo que quiera.
Esta cita tiene un poderoso mensaje por lo que precisamente se coloca como un manifiesto feminista. La habitación propia se refiere al espacio que la mujer necesita en el mundo académico, laboral y social, del cual se ha visto muy limitada. Necesita un espacio en donde la mujer pueda reescribir su historia y que con su participación el mundo que ha sido diseñado para hombres se transforme para que haya un sitio para ella de acuerdo a su subjetividad y a su feminidad. Necesita libertad para manejar sus recursos económicos y personales más allá de la crianza y más allá de las labores del hogar. Necesitamos más mentes andróginas y este es un concepto muy interesante que ella plantea. Una mente andrógina que no posea un pensamiento masculino por entero o un pensamiento totalmente femenino. Un pensamiento andrógino es el que puede añadir aspectos tanto positivos como femeninos dentro de una misma mente. Y precisamente se necesita visibilizar el mundo femenino para que las personas vivan con una mente que pueda posibilitar ambos aspectos. Virginia Woolf piensa que una mente andrógina es capaz de producir las obras más bellas y las obras que precisamente han sacudido a la humanidad. Y por eso lo femenino debe ser escuchado y visibilizado, y más aún cuando no se le ha dado pie. A la luz de estos mensajes de Virginia Woolf, podemos pensar que el feminismo es sustancial e indispensable para crear una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades. Que si bien es cierto que ya hay más avances, que ya hay muchas más oportunidades para la mujer, todavía falta mucho por hacer. Lamentablemente, muchos de los derechos continúan siendo privilegios para muchas mujeres. El feminismo lucha porque la mujer tenga esa habitación propia. No desestima la maternidad, el feminismo no desestima el matrimonio y el rol de una ama de casa o el rol que se desempeñan en labores domésticas. En ningún momento quiere desestimar tampoco el importantísimo y el vital rol de crianza. En realidad el feminismo busca que las mujeres decidan libremente qué es lo que quieren, que no callen esa voz o esos grandísimos talentos como las mujeres de la antigüedad que no podían precisamente ejercer sus pasiones o desarrollar sus habilidades y sus talentos porque la sociedad no se los permitía. El feminismo busca que la mujer escuche su voz y elija su camino escuchando su deseo y escuchando lo que ella quiere para su vida, sin que estereotipos de género, sin que la violencia de género o sin que estos roles estigmatizados sean un impedimento para que ella alcance lo que quiere y ella pueda reconectar con su vocación, con su llamado, con lo que a ella le gusta hacer de su vida y a lo que a ella le gustaría aplicar sus talentos, sus habilidades, aptitudes y cualidades. No podemos cerrar los ojos al daño que hacen los estereotipos de género, el machismo, la violencia de género, cuyo origen precisamente está en la devaluación de la mujer que ha estado latente a lo largo de los años. Aún queda mucho por aprender, por reconstruir y por investigar. Pero también aún quedan muchas habitaciones propias por crear y por generar acceso precisamente a que todas las mujeres tengan una habitación para sí mismas. Muchas gracias por ver este video, espero te haya gustado muchísimo y te haya inspirado a reflexionar sobre este maravilloso tema, sobre esta maravillosa obra y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Bye. La edición que yo compré fue la de Editorial Austral para su formato en Kindle. Nos vemos muy pronto para comentar otro de los clásicos.